La historia de Moisés es una de las narraciones más importantes y emblemáticas del Antiguo Testamento, específicamente en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés es visto como el gran líder y profeta que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y les guió hacia la tierra prometida. A continuación, se presenta un relato detallado de su vida y obra. 1. El nacimiento de Moisés. La historia de Moisés comienza en un momento crítico para el pueblo de Israel. Después de que José, hijo de Jacob, había llevado a su familia a Egipto para salvarlos de una hambruna, los descendientes de Jacob, llamados israelitas, crecieron y se multiplicaron en gran número. Sin embargo, con el tiempo, surgió un nuevo faraón que no conocía a José y comenzó a temer el crecimiento de los israelitas, viendo en ellos una amenaza para su reino. Éxodo 1, 8-10. Para controlar la expansión de los israelitas, el faraón decidió oprimirlos, convirtiéndolos en esclavos y ordenando que todos los niños varones nacidos de mujeres hebreas fueran asesinados arrojándolos al río Nilo. Éxodo 1 y 22. En medio de esta crueldad, nace Moisés, un niño hebreo de la tribu de Leví. Sus padres, Emrem y Jocabed, lo escondieron durante 3 meses para protegerlo de la orden del faraón. Éxodo 2, 1-2. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, su madre preparó una cesta de juncos y la colocó en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Éxodo 2, 3. La cesta fue descubierta por la hija del faraón, quien, compadeciéndose del bebé, decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Éxodo 2, 5-10. Curiosamente, la hermana de Moisés, Miriam, que había estado vigilando de cerca, ofreció encontrar una nodriza para el niño, y fue la propia madre de Moisés quien terminó amamantándolo, bajo el amparo de la hija del faraón. 2. Moisés huye de Egipto. Aunque Moisés fue criado en la corte del faraón como un príncipe egipcio, siempre tuvo conciencia de sus orígenes hebreos. Un día, cuando era ya adulto, vio cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, y en un arrebato de ira, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Éxodo 2, 11-12. Sin embargo, este acto de violencia fue descubierto, y cuando el faraón lo supo, buscó matar a Moisés. Éxodo 2 y 15. Moisés, temiendo por su vida, huyó de Egipto hacia la tierra de Madián, donde encontró refugio. En Madián, Moisés se estableció con la familia de Jetro, un sacerdote local. Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y vivió como pastor durante muchos años, aparentemente dejando atrás su vida en Egipto. Éxodo 2, 21-22. 3. El llamado de Moisés. Después de muchos años, mientras Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, llegó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Allí, tuvo una experiencia extraordinaria, una zarza ardiendo que no se consumía. Intrigado por esta visión, Moisés se acercó para observarla de cerca, y entonces escuchó la voz de Dios que lo llamaba desde la zarza. Éxodo 3, 2-4. Dios le reveló que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que había decidido liberarlos de la opresión. Moisés fue elegido para ser el líder que guiaría a los israelitas fuera de la esclavitud hacia la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 7-8. A pesar de esta revelación, Moisés inicialmente dudó de su capacidad para llevar a cabo tal misión. Le preguntó a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3 y 11. Dios le aseguró que estaría con él y le dio una serie de señales para que el pueblo de Israel creyera que había sido enviado por el Dios de sus antepasados. Moisés, todavía inseguro, expresó su preocupación de que no sería elocuente al hablar ante el faraón. En respuesta, Dios le designó a su hermano Aarón como portavoz, quien lo ayudaría a comunicarse. Éxodo 4, 10-16. 4. Moisés regresa a Egipto. Convencido finalmente por la palabra de Dios, Moisés regresó a Egipto, acompañado de su esposa Séfora y sus hijos. Se encontró con Aarón en el desierto, y juntos comenzaron la misión de liberar a los israelitas. Primero, reunieron a los ancianos del pueblo de Israel y les explicaron el plan de Dios. Los israelitas creyeron y adoraron a Dios por haber escuchado su clamor. Éxodo 4, 29-31. Con la confianza del pueblo israelita, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. Le transmitieron el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 5, 1.
Sin embargo, el faraón no solo se negó a dejar ir al pueblo, sino que aumentó la carga de trabajo de los israelitas, exigiendo que recolectaran su propia paja para hacer ladrillo sin reducir la cantidad diaria que debían producir. Éxodo 5, 6-9. Los israelitas, abrumados por el aumento de la opresión, comenzaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Sin embargo, Dios reiteró su promesa de liberar a su pueblo y envió una serie de señales y plagas para obligar al faraón a liberar a los israelitas. 5. Las plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto son uno de los episodios más conocidos de la historia de Moisés. Dios, a través de Moisés y Aarón, infligió una serie de catástrofes sobre Egipto para demostrar su poder y forzar al faraón a liberar a los israelitas. Cada vez que el faraón se negaba a liberar al pueblo, una nueva plaga azotaba la tierra de Egipto. Estas plagas fueron: 1. El agua convertida en sangre. Todas las aguas de Egipto, incluido el río Nilo, se convirtieron en sangre, matando a los peces y haciendo que el agua fuera imbebible. Éxodo 7, 14-24. 2. La plaga de ranas. Inmensas cantidades de ranas invadieron el país, entrando en las casas y cubriendo toda la tierra. Éxodo 8, 1-15. 3. La plaga de piojos o mosquitos. El polvo de la tierra se transformó en una plaga de pequeños insectos que atormentaron a los egipcios. Éxodo 8, 16-19. 4. La plaga de moscas. Densas nubes de moscas llenaron las casas de los egipcios, mientras que la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue protegida. Éxodo 8, 20-32. 5. La plaga sobre el ganado. Todos los animales de los egipcios murieron a causa de una peste, pero el ganado de los israelitas no fue afectado. Éxodo 9, 1-7. 6. La plaga de úlceras. Tanto los hombres como los animales de Egipto fueron cubiertos de dolorosas úlceras. Éxodo 9, 8-12. 7. La plaga de granizo. Una tormenta de granizo devastó Egipto, destruyendo cultivos y matando a animales y personas que no buscaron refugio. Éxodo 9, 13-35. 8. La plaga de langostas. Una plaga de langostas invadió Egipto, devorando todos los cultivos que el granizo había dejado intactos. Éxodo 10, 1-20. 9. La plaga de tinieblas. Densas tinieblas cubrieron Egipto durante 3 días, pero los israelitas tuvieron luz en sus moradas. Éxodo 10, 21-29. 10. La muerte de los primogénitos. La última y más devastadora plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero más humilde. Sin embargo, los israelitas fueron protegidos al pintar con sangre de cordero los dinteles de sus puertas, lo que permitió que el ángel de la muerte pasara de largo. Éxodo 12, 1-30. Este evento es el origen de la celebración de la Pascua judía. Tras esta última plaga, el faraón finalmente accedió a liberar a los israelitas, desesperado por evitar más sufrimiento. Éxodo 12, 31-32. 6. El éxodo de Egipto. Con la orden del faraón, Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. Este fue un momento histórico para el pueblo hebreo, quienes salieron apresuradamente, tomando solo lo que podían llevar, sin tiempo para dejar que el pan fermentara. De ahí el simbolismo del pan sin levadura en la Pascua. Éxodo 12, 34-39. Sin embargo, una vez que los israelitas partieron, el faraón se arrepintió de haber dejado ir a sus esclavos y decidió perseguirlos con su ejército. Éxodo 14, 5-7. Los israelitas, al ver el ejército del faraón acercándose, se llenaron de temor y se quejaron a Moisés, diciendo que preferían haber muerto en Egipto que enfrentar la muerte en el desierto. Pero Dios instruyó a Moisés a levantar su vara sobre el mar Rojo, y cuando lo hizo, el mar se abrió, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Éxodo 14, 13-22. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron de nuevo, ahogando a todos los soldados y caballos del faraón. Éxodo 14, 26-28. Este milagro selló la liberación del pueblo de Israel, quienes cantaron y danzaron en agradecimiento a Dios por haberlos salvado de la esclavitud. Éxodo 15, 1-21. 7. El camino por el desierto. Después del cruce del Mar Rojo, los israelitas comenzaron su largo viaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, este viaje no fue fácil. A menudo, el pueblo se quejaba de la falta de agua y alimentos, dudando del poder de Dios y cuestionando a Moisés. En respuesta a estas quejas, Dios les proveyó agua dulce en Mará. Éxodo 15, 23-25, y maná del cielo,
un pan milagroso que lo sustentó durante los 40 años que vagaron por el desierto. Éxodo 16, 4-35. En otro episodio, Moisés golpeó una roca en Horeb por orden de Dios, y de ella brotó agua para saciar la sed del pueblo. Éxodo 17, 1-7. 8. El pacto en el monte Sinaí. El clímax espiritual del viaje por el desierto ocurrió en el monte Sinaí. Allí, Dios se reveló a Moisés de manera espectacular, rodeado de truenos, relámpagos y una nube espesa. Dios estableció un pacto con los israelitas, entregándoles la ley que los guiaría como su pueblo escogido. Este pacto incluía los 10 mandamientos, que Moisés recibió en tablas de piedra. Éxodo 19-20. Los mandamientos formaban la base del comportamiento moral y religioso de Israel, desde la adoración exclusiva a Dios hasta el respeto por los padres, el rechazo del robo, el adulterio y la mentira. 9. El becerro de oro y la intercesión de Moisés. Mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios, el pueblo de Israel, al impacientarse por su prolongada ausencia, pidió a Aarón que les hiciera un Dios que los guiara. Aarón accedió y fabricó un becerro de oro, y los israelitas comenzaron a adorarlo, cometiendo una gran idolatría. Éxodo 32, 1-6. Dios, al ver esto, se enojó y amenazó con destruir a todo el pueblo, pero Moisés intercedió ante él, rogando por su perdón. Finalmente, Moisés descendió del monte, rompió las tablas de los mandamientos en señal de indignación y destruyó el becerro de oro. Éxodo 32, 19-20. Aunque hubo un castigo severo para los que participaron en la idolatría, Dios perdonó al pueblo y renovó su pacto con ellos. 10. El tabernáculo y la organización del campamento. Dios dio instrucciones detalladas a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde él habitaría en medio de su pueblo durante su peregrinación por el desierto. Éxodo 25-31. El tabernáculo fue construido con gran cuidado, siguiendo los planos que Dios le dio a Moisés. Además, se establecieron los sacrificios y las leyes rituales que guiarían la adoración y vida religiosa del pueblo de Israel. 11. El pecado de Moisés y su exclusión de la tierra prometida. A lo largo de su liderazgo, Moisés tuvo que lidiar con las constantes quejas y rebeliones del pueblo. Uno de los episodios más significativos ocurrió en Cades, cuando los israelitas se quejaron nuevamente de la falta de agua. Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca para que de ella brotara agua. Sin embargo, Moisés, irritado por las quejas del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle. Números 20, 7-11. Aunque el agua salió, Dios le informó a Moisés que debido a su desobediencia y falta de confianza, no le permitiría entrar en la tierra prometida. Números 8 y 12. 12. La muerte de Moisés. Después de guiar al pueblo durante 40 años, Moisés vio desde el monte Nebo la tierra prometida, pero no se le permitió entrar en ella. Allí, en la cima del monte, Moisés murió a la edad de 120 años, habiendo completado la misión que Dios le había encomendado. Fue enterrado en un lugar desconocido en Moab. Deuteronomio 34, 1-7. Su liderazgo fue transferido a Josué, quien guiaría al pueblo en la conquista de Canaán. Moisés es recordado como el profeta más grande de Israel, y su vida y obra han dejado una huella imborrable en la historia bíblica y en la tradición judeocristiana. Si te ha gustado, deja un amén en los comentarios, suscríbete y dale un me gusta por favor.